Bueno, vamos a desglosar hoy una idea que sinceramente puede romper bastantes esquemas. A ver, cuando se piensa en ventas, la imagen mental que suele venir a la cabeza es la de tácticas de presión, algo de manipulación o, como mínimo, cierta incomodidad. Ujú, totalmente, es la imagen clásica. Exacto. Pero hay otra perspectiva. Vender no es una táctica oscura, ni es algo que se enseñe de forma rutinaria en las escuelas. En realidad, es una de las herramientas más fundamentales para alcanzar la libertad personal. Y cuando se habla de libertad aquí, nos referimos específicamente a esa libertad absoluta de no tener que pedir permiso a nadie para pasar tiempo con la familia, para viajar o, bueno, simplemente para organizar la vida bajo los propios términos. Pues es un punto de partida vital. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Para esta inversión detallada hemos reunido una pila de fuentes realmente fascinantes. En el centro de nuestro análisis de hoy está el libro Superventas, Cómo vender sin vender, los 7 secretos para vivir de las ventas y no morir en el intento, en su edición de 2020 de Manuel de la Cruz. Un texto que ha dado mucho de qué hablar. Desde luego. Pero claro, no nos quedamos solo con la teoría del texto. Para entender su impacto real en el mercado, hemos revisado los datos de recepción. O sea, el listado de ventas físicas de la obra en plataformas como eBay y, lo que es más revelador, las más de 500 reseñas en Goodreads que le otorgan una calificación sobresaliente de 4,40 sobre 5. Es una nota altísima. Y además de esos datos, sumamos a la mesa los matices de una entrevista fantástica que el autor concedió en el programa Vivir sin Límites, conducido por Diego Camarena. Esto aporta muchísimo contexto. Exacto. Así que la misión de nuestro análisis profundo de hoy es clara. Queremos extraer las auténticas pepitas de oro de estos 7 secretos. No se trata de abrumar a quien nos escucha con un exceso de información técnica, para nada. La idea es comprender cómo transformar por completo la mentalidad comercial. La premisa es dejar de lado la agresividad y basar cualquier interacción en la empatía, el desarrollo personal profundo y la toma de acción masiva. Lo fascinante aquí es que el primer secreto del libro destruye instantáneamente esa imagen del vendedor clásico con el maletín y el pie en la puerta. Utiliza una analogía brillante, que es el concepto del jardín. La obra plantea que la gran mayoría de la gente sale al mercado como quien sale al campo con una red gigante a cazar mariposas. Claro, persiguiendo a todo el mundo. Tal cual. Es una postura de persecución, de presión constante. Se corre detrás de los clientes y, claro, las mariposas huyen. Pero el éxito duradero y real no viene de correr más rápido con la red, sino de detenerse a construir un jardín tan atractivo, tan lleno de flores y néctar, que las mariposas decidan venir solas. A ver, esa metáfora del jardín es una maravilla porque cambia completamente el foco. En lugar de mirar hacia afuera, hacia la presa, la mirada se dirige hacia adentro. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque cultivar ese jardín no es algo que se haga en un escaparate público. Efectivamente. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo humano, ese jardín se construye cuando nadie está mirando. El autor rescata conceptos sobre las 3 vidas del ser humano: la vida pública, la privada y la secreta. La secreta es la clave aquí, ¿verdad? Exacto. Es en esta última, en la vida secreta, donde se forja el carácter. El libro sugiere que el jardín se riega en el silencio de las mañanas, mediante una rutina muy estricta, antes de interactuar con el mundo. Habla de 6 pasos, conocidos en el ámbito del desarrollo personal como silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, lectura y escritura. Es una preparación mental férrea. Uno no sale a la calle a convencer a nadie si antes no se ha convencido a sí mismo. Pero fíjate, sobre esta rutina hay un detalle de las afirmaciones que me parece un truco psicológico magistral. Normalmente la gente repite frases tipo «soy el mejor» o «tengo mucho éxito». Ujú. Lo típico frente al espejo. Eso es. El problema es que el cerebro humano es escéptico por naturaleza. Si se ha tenido un mal día, la mente responde con un claro «mentira, hoy ha sido un desastre». Claro, hay un rechazo automático. Exacto. Para evitar ese rechazo, el libro propone formular las afirmaciones como preguntas. En lugar de afirmar el éxito, se pregunta ¿por qué soy tan exitoso hoy? Ese pequeño cambio sintáctico es brillante a nivel neurológico. La mente humana funciona exactamente igual que un buscador de Internet de alta potencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si se le plantea una pregunta directa, su naturaleza es buscar respuestas. Al preguntar ¿por qué soy tan exitoso?, el cerebro empieza a escanear automáticamente el archivo de recuerdos buscando evidencias para justificar esa premisa. Madre mía, es un atajo directo. Totalmente. Encuentra un pequeño logro de ayer, un cliente satisfecho de la semana pasada y genera una emoción positiva y real de forma inmediata. Se neutraliza por completo la resistencia del ego. Menudo recurso para hackear la propia negatividad. Y hablando de enfocar la mente de manera efectiva, el libro enlaza esto con una historia que parece sacada de un cuento, pero que encierra una lección tremenda. La anécdota del pingüino Freddy. Ah, sí, la del doctor Daniel Amen. Esa misma. Resulta que el doctor Amen estaba de vacaciones en Hawái observando un espectáculo de animales y se fijó en una entrenadora que lograba que un pingüino, Freddy, ejecutara órdenes con una precisión asombrosa. El doctor, frustrado porque su propio hijo apenas le hacía caso en casa, se acercó a la entrenadora para preguntarle cuál era la técnica mágica. Y la respuesta de la entrenadora define uno de los pilares del crecimiento personal. Ella explicó que su método consistía en enfocarse al 100% en lo que el pingüino Freddy hacía bien. Cada vez que daba un paso en la dirección correcta, había un refuerzo masivo. Cuando se equivocaba, simplemente se ignoraba el error y se volvía a empezar. Es decir, cero energía en lo negativo. Tal cual. La lección que se extrae de aquí es que la energía fluye inexorablemente hacia donde se dirige la atención. En la vida y en los negocios, la tendencia natural es obsesionarse con corregir las debilidades. Pero el crecimiento exponencial ocurre cuando uno decide potenciar al máximo sus fortalezas y dejar de flagelarse por lo que no hace perfectamente. De cajón. El famoso jardín florece regando las flores, no gritándole a las malas hierbas. Pero bueno, toda esta preparación interna, toda esta mentalidad de enfoque positivo, está muy bien en la teoría. La cuestión es que de nada sirve tener un estado mental zen si uno se queda sentado en el sofá esperando a que el teléfono suene. Desde luego que no. El jardín requiere trabajo físico. Y eso nos lleva al sexto secreto del libro, que conecta directamente esta paz interior con la regla 10X. Es decir, la necesidad absoluta de multiplicar las metas y sobre todo las acciones por 10. Esto plantea una reflexión crucial sobre el nivel de esfuerzo necesario para destacar. No se trata simplemente de trabajar un poco más, se trata de operar en un nivel de intensidad completamente distinto al del promedio. Para ilustrar lo que significa realmente este nivel de compromiso, el autor comparte una vivencia muy personal sobre un compañero misionero en su juventud, el Elder Stuart. Es una escena muy gráfica, la verdad. Es desoladora y potente a la vez. Imaginemos finales de diciembre, mucho frío, al lado de una carretera. Después de semanas de un esfuerzo colosal, con la agenda repleta desde el amanecer hasta la noche, este joven misionero se detuvo y rompió a llorar al darse cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo, existía la posibilidad de no alcanzar la meta mensual que se había propuesto. Y es muy fácil malinterpretar esa escena. Alguien podría pensar que el llanto es una señal de estrés excesivo o de debilidad ante la presión extrema. Pero el análisis del autor va en la dirección opuesta. Ese llanto es la manifestación física de un compromiso inquebrantable. A diferencia de la gran mayoría de la población que se encoge de hombros cuando no cumple un objetivo de año nuevo, los individuos verdaderamente exitosos vinculan su identidad a sus metas. Sienten un dolor real, palpable, ante la idea de no cumplir lo que se han prometido a sí mismos. Esa intensidad emocional no los paraliza. Al contrario, es el combustible que los empuja a tomar esa acción masiva, a hacer 10 llamadas más cuando todos los demás ya se han ido a casa. Es brutal. El nivel de exigencia interna es lo que marca la diferencia. Ahora bien, digamos que uno ya tiene ese compromiso férreo y el jardín mental bien cultivado. El siguiente paso natural es cómo interactuar con el mundo exterior. El segundo bloque de este análisis profundiza en redefinir la conexión con el cliente. Y el segundo secreto lo resume con una frase contundente: generar clientes, no ventas. Hay una anécdota espectacular sobre esto protagonizada por el conferenciante Yokoi Kenji en una tienda de ropa en Colombia. Es un caso de estudio perfecto sobre la psicología humana. Totalmente. Kenji estaba en la tienda y vio a una clienta probándose un abrigo. Se notaba a la legua que la mujer dudaba. Se miraba al espejo sin ninguna convicción. En lugar de empujarla a comprar, Kenji se acercó, le quitó amablemente la prenda de las manos y le sugirió con total naturalidad que no la comprara. Una audacia terrible para el dueño de la tienda. Imagínate.
Kenji le dijo que si no estaba al 100% segura, era mejor dejarla, porque no hay nada más frustrante que tener ropa acumulando polvo en el armario. La clienta, al escuchar esto, sintió un alivio inmenso y se marchó feliz. Mientras tanto, el dueño de la tienda casi sufre un colapso de rabia viendo cómo se esfumaba una venta segura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Desde la perspectiva tradicional de las ventas, la reacción del dueño es comprensible. Él solo veía el dinero perdido en ese momento exacto. Pero si conectamos esto con el éxito a largo plazo, la jugada de Kenji es magistral. Priorizar la honestidad absoluta por encima de una transacción rápida es el único camino para generar confianza real. Confianza ciega, diría yo. Sí. Hay un dato sociológico que fundamenta esto. Si se analizan las grabaciones de conversaciones cotidianas, la palabra más utilizada por el ser humano es el pronombre yo. Al final del día, a quien entra por la puerta de un negocio le importan muy poco las cuotas mensuales, las presiones o los objetivos de la persona que le atiende. Su único foco es qué beneficio obtiene para sí mismo. Lógico. Todos pensamos primero en nosotros. Exacto. Y al actuar con esa honestidad radical, demostrando que el interés del cliente está por encima del afán de lucro, se crea un promotor leal. La venta deja de ser una batalla para convertirse en una consecuencia natural. Es la empatía elevada estrategia de negocio. Y hablando de centrarse en la persona que tenemos enfrente, el tercer secreto nos lleva al terreno de los detalles. Esos pequeños matices que a menudo pasan desapercibidos, pero que terminan cerrando grandes tratos. El autor cuenta una historia personal sobre un restaurante mexicano del que fue socio en sus inicios. El típico caso de ceguera de taller. Tal cual. Él estaba obsesionado, casi cegado por la calidad de la comida. Creía que si los tacos eran los mejores de la ciudad, el éxito estaba garantizado por inercia. Pero un día invitó a su esposa a que visitara el local simulando ser una clienta nueva, buscando una opinión externa y objetiva. Y la perspectiva externa suele revelar los puntos ciegos. Lo que ella notó no tuvo nada que ver con la gastronomía. Señaló que la pintura de las sillas estaba desconchada, que la limpieza en ciertas esquinas dejaba bastante que desear y que faltaban elementos básicos de estética como manteles en las mesas. Detalles que arruinan la percepción de los mejores tacos del mundo. Precisamente. El dueño estaba tan enfocado en el producto principal que había ignorado por completo la experiencia que envolvía ese producto. Y en el mercado actual, la experiencia lo es todo. Todo comunica. Pero claro, no siempre se tiene a una persona de confianza dispuesta a ser tan brutalmente honesta. Y aquí es donde el libro aporta una herramienta de retroalimentación que cualquier persona puede usar desde hoy mismo. Normalmente, tras ofrecer un servicio, se comete el error de hacer preguntas cerradas de cortesía, del tipo ¿le ha gustado todo? Las peores preguntas posibles para obtener información real. Exacto. Ante eso, la gente por inercia o simplemente por evitar el conflicto suele responder sí, todo bien, aunque por dentro estén pensando en no volver jamás. La fricción social impide la sinceridad en las encuestas tradicionales. La técnica magistral que propone el texto para evitar esto es cambiar el formato a una escala numérica. Se debe preguntar, en una escala del 1 al 10, ¿qué le ha parecido el servicio? Ya de por sí, un número es mucho más objetivo y neutro. Se elimina la presión de juzgar directamente a la persona. Eso es. Pero la verdadera magia reside en el seguimiento. Si la respuesta es un 8 o un 9, en lugar de conformarse, la pregunta clave e indispensable es ¿qué detalle específico podría mejorar para que ese número se convierta en un 10? Esa pregunta es oro puro. No pone a nadie a la defensiva. Es una invitación directa a la crítica constructiva y demuestra un interés genuino y humilde por alcanzar la excelencia. Genera una relación colaborativa inmediata. Siguiendo con estas tácticas sencillas pero devastadoramente efectivas, el quinto secreto introduce el concepto de vender después de vender. Es algo tan simple que cuesta creer que tan pocos lo hagan en la práctica. Consiste en enviar un mensaje de texto o un correo electrónico apenas 5 o 10 minutos después de haber cerrado una venta o firmado un contrato. Un detalle de tiempos críticos. El único propósito de ese mensaje es agradecer la confianza y desear que disfruten enormemente del producto, sin enlaces, sin intentar vender un accesorio extra, sin pedir que dejen una reseña y sin esperar ninguna respuesta. Es una acción minúscula en cuanto a esfuerzo material, pero monumental en cuanto a impacto psicológico. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Existe un fenómeno conocido como disonancia cognitiva postcompra. Esa culpa inmediata tras gastar dinero. Justo esa. Es la sensación de arrepentimiento o duda que suele asaltar a alguien justo después de pasar la tarjeta. Al recibir un mensaje genuino de agradecimiento sin condiciones ocultas, esa ansiedad desaparece de un plumazo. Se consolida la confianza de manera instantánea. La transacción comercial de repente se siente como una relación humana sólida. Y de forma casi subconsciente se está convirtiendo a ese cliente en un embajador de la marca. Todo esto suena fenomenal. Cultivar el interior, cuidar los detalles, ser radicalmente honesto. Pero hay un elefante en la habitación. Todo este trabajo interno y todo este cuidado del cliente no sirven absolutamente de nada si el negocio está en un sótano por donde nadie pasa. El gran problema de muchos emprendedores. Y así entramos en la tercera gran sección de este análisis profundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Salir de la oscuridad. El cuarto secreto establece una norma que puede sonar un poco cruda, pero es vital. Hay que ganar atención a cualquier precio. Es un punto sumamente crítico. Si se analizan las estadísticas, la principal causa de muerte de los emprendimientos y negocios en su primer año de vida no es tener un mal producto, no es la falta de calidad ni siquiera una mala gestión contable inicial. El verdadero asesino de negocios es la oscuridad. Nadie sabe que existen. Son invisibles. El texto argumenta con vehemencia que es imperativo abandonar cualquier postura defensiva o tímida y pasar a una ofensiva constante para ganar visibilidad. Señala, de hecho, que empezar a recibir críticas es uno de los primeros indicadores positivos de que finalmente se está haciendo el ruido necesario en el mercado. Y para ilustrar cómo romper esa oscuridad a gran escala, el libro utiliza un ejemplo muy mediático: la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos. Y ojo, hago un inciso rápido y estrictamente necesario aquí. Por supuesto. Dejando a un lado cualquier ideología, postura política o valoración moral de esta figura, porque la neutralidad en este espacio es absoluta y solo estamos analizando la mecánica del texto. Lo que el autor destaca desde un punto de vista puramente de marketing y estrategia de medios es digno de estudio técnico. Subrayamos esa imparcialidad de forma categórica para nuestra audiencia. Abordándolo exclusivamente como un caso técnico de exposición mediática, el análisis que hace el libro detalla cómo, mediante el uso de una controversia altamente calculada y polarizante, esta campaña logró monopolizar el ciclo de noticias global. Estaban en todas partes, a todas horas. Esa es la clave. Esta estrategia generó el equivalente a miles de millones de dólares en publicidad gratuita, lo que se conoce en la industria como earned media. Mientras los competidores gastaban fortunas en anuncios tradicionales para intentar destacar, esta figura salió de la oscuridad mediática de forma aplastante, dictando la agenda diaria. La lección, técnica, totalmente desprovista de carga política, se resume en una máxima del mundo de las ventas y la publicidad. Siempre es mejor ser visto, aunque genere fricción, que permanecer siendo un desconocido brillante. Totalmente aclarado el enfoque técnico, avancemos hacia el séptimo secreto, que para muchos lectores es la joya de la corona del libro: la ley del 33% y el poder transformador de los mentores. Un cambio de paradigma sobre con quién pasamos el tiempo. El autor comparte cómo su trayectoria dio un vuelco espectacular gracias a Ismael, su primer mentor. La historia cuenta que una simple charla de apenas 4 horas con este hombre, que ya tenía resultados extraordinarios, logró que el autor triplicara sus ingresos en tan solo 3 semanas. Es una locura pensar que una sola conversación logró resultados que no había conseguido devorando 50 libros de negocios al año. Esa anécdota ilustra a la perfección el concepto de aprendizaje por ósmosis. La teoría está muy bien, los libros son útiles, pero el contagio de la mentalidad de éxito requiere proximidad humana. Aquí es donde entra la llamada ley del 33%, que propone una auditoría muy severa del círculo social personal. Y es una división muy matemática de las relaciones. Dar valor. Esto mantiene los pies en la tierra y fomenta la gratitud. El segundo 33% es para los amigos, cercanos, colegas del mismo nivel y familiares. Es el espacio de confort y equilibrio emocional básico.
Pero es en el último tercio donde reside la magia del salto cuantitativo, ¿verdad? Exactamente. El crucial 33% final debe invertirse estrictamente en convivir, observar y escuchar a mentores o personas que ya se encuentran exactamente en el lugar o nivel de éxito al que se aspira a llegar. Es en este espacio donde las creencias limitantes se destruyen al observar que lo que uno considera imposible o inalcanzable para el mentor es simplemente la normalidad diaria. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El crecimiento se acelera exponencialmente por la simple y pura influencia del entorno. Cuesta mucho auditar las amistades, es cierto, pero es una reestructuración absolutamente necesaria si se buscan resultados distintos. La idea de auditar a la gente con la que se toma un café puede sonar un poco fría al principio, pero la lógica detrás de esto es innegable. Y toda esta estructura, que viaja desde cultivar el silencio matutino hasta reestructurar el círculo social más íntimo, nos lleva al impacto real que ha tenido la obra en la comunidad exterior. Al revisar las fuentes adicionales, vemos por qué en plataformas como Goodreads la obra ostenta ese impresionante 4,40 sobre 5. Es un reflejo de su aplicabilidad. Lo que la comunidad destaca de forma unánime es que es un texto libre de paja teórica. Se puede leer en una tarde, va directo a la yugular del problema y ofrece herramientas aplicables al día siguiente. No hay pérdida de tiempo. Y para enriquecer aún más esa visión del impacto, hay que recordar la entrevista en el programa Vivir sin Límites. Allí se evidencia un punto esencial. Este enfoque ha logrado cruzar las estrictas fronteras del mundo de los negocios. Quienes aplican esos secretos se dan cuenta de que las herramientas no solo sirven para cerrar un trato inmobiliario o vender un software. Se han convertido en un mecanismo de productividad, de empatía y de mejora continua aplicable a la vida diaria. Entonces, si se pone todo sobre la mesa, ¿qué significa todo esto? La gran conclusión es que vender sin vender no es una técnica de manipulación sacada de un manual oscuro. Es, en su núcleo más puro, un ejercicio profundo de desarrollo personal. La revelación que deja el libro es que uno no se convierte mágicamente en el mejor comercial del mundo memorizando guiones persuasivos. Uno se convierte en la clase de persona íntegra, confiable y atenta a la que todo el mundo desea comprarle de forma completamente natural. Esto plantea una reflexión final sumamente vital para quien nos escucha. Toda esta información es inmensamente relevante en cualquier ámbito. Da igual si el objetivo es vender un artículo de segunda mano en Internet, intentar convencer a un equipo de trabajo para adoptar un nuevo proyecto o simplemente buscar una mejora significativa en la forma en que uno se relaciona con su entorno más cercano. Todos son interacciones humanos, al fin y al cabo. Precisamente. Cultivar ese jardín interno mediante la disciplina, enfocarse obsesivamente en el beneficio de la persona que se tiene enfrente y no dejar nunca de buscar la excelencia en los pequeños detalles son principios universales de efectividad humana. Para cerrar este análisis profundo y dejar que las ideas reposen adecuadamente, es preciso lanzar un pensamiento provocador para nuestra audiencia. Una de esas ideas que se quedan dando vueltas en la cabeza mucho después de apagar el dispositivo. Adelante con ello. La ley del 33% dictamina que el futuro, la mentalidad y el nivel de éxito están moldeados inexorablemente por las personas con las que se comparte la mayor parte del tiempo. Surge una pregunta ineludible. Requiere mucha valentía sentarse a hacer este ejercicio. Si se toma el calendario de la última semana y se audita con quién se ha pasado el tiempo día por día, hora por hora, ¿quiénes componen realmente ese 33% superior? Una gran pregunta. ¿Acaso esas personas están aportando agua fresca para nutrir ese jardín personal con nuevas perspectivas y retos? ¿O por el contrario son influencias cómodas que mantienen a uno anclado y escondido en la oscuridad? Es una evaluación íntima que nadie más puede hacer por nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada a través de estos valiosos conceptos. Esperamos que la exploración haya aportado herramientas útiles y, sobre todo, perspectivas que inviten a la acción. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión.